Vamos a hablar sobre los parlamentarismos y el presidencialismo en esta primera mitad para retomar posteriormente lo que es historia universal. Ahora, continuando con historia de Chile, haciendo un pequeño recordatorio, tenemos nuestra línea de tiempo que va a partir del año 1810 hasta el 1925. Recordad que por aquí pasamos por la Patria Vieja, la Reconquista Española, la Patria Nueva, para después en el año 1823 al año 1830 tenemos la organización de la República, donde sus hitos más característicos van a ser la Constitución Moralista de 1823, las leyes federales de 1826, la Constitución Liberal de 1828 y obviamente vamos a tener la Guerra Civil que la va a ganar la coalición conservadora. Es por eso que aquí tenemos que en esta coalición conservadora va a venir su periodo hasta el año 1861, donde sus grandes logros son restablecer el orden interno del país, la redacción de una nueva constitución, la de 1833, vigente hasta el año 1925, sometimiento al bando liberal, estabilización económica, pago de la deuda externa, consolidación de la soberanía en la zona sur y Magallanes, victoria en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la consolidación del puerto de Valparaíso. Después tenemos todo lo que fue el proyecto liberal, donde su grandes logro fue la reforma a la Constitución de 1833, se amplía el derecho a voto masculino, tenemos la consolidación de la secularización del Estado, obviamente me aumentan las obras públicas, vamos a tener la guerra del Pacífico y todo lo que conlleva el logro de la ganancia de la guerra del Pacífico para entrar en el parlamentarismo, que es lo que vamos a ver ahora. Es por eso que el parlamentarismo a la chilena tenemos grandes características. Por ejemplo, primero, ejerce una función ejecutiva al país, la responsabilidad de los ministerios va a estar a mano del Congreso, las leyes periódicas para presionar al Ejecutivo, el Congreso poderes ilimitados, disminución del poder del presidente, también vamos a tener que en los nuevos actores políticos una oligarquía parlamentaria va a estar bastante atrasada, fue disminuyendo cada vez su influencia en la población y en la influencia en la vía cultural y desconocía la pobreza. Pero vamos a tener una emergente clase media donde surgieron por la diversidad económica y laboral del país. Los que constituían eran inmigrantes, profesionales, fuerzas armadas, empleados públicos, comerciantes pequeños y grandes industriales y también agricultores. Además, en este periodo vamos a tener todo lo que es la cuestión social, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, la postura de la iglesia, en este caso, va a ser debido tras el llamado del Papa León XIII a través del Rerum Novarum, donde muestra preocupación por los sectores obreros del país. De ahí tenemos la reacción, o la reacción, mejor dicho, del Estado, que tuvo una posición reactiva a lo acontecido y no propositiva. Surgieron leyes pro obreros, como por ejemplo la ley de habitación obrera, la ley de descanso dominical, la creación de la oficina del trabajo, la ley de la silla, la ley de accidentes laborales. Además vamos a tener la huelga de 1901, la huelga de la Mancomunidad de Iquique, o la de 1902, la huelga del personal de Tranvía de Santiago, o la de 1903, que es la huelga de los trabajadores portuarios, o en 1905, la huelga de la carne, 1906, la huelga de Antofagasta y 1907, la gran huelga de Iquique. Ahora, durante todo este periodo, vamos a tener que la economía del salitre era la que me generaba las mayores utilidades. Recordad que el salitre se utilizaba como fertilizante y elaboración y complemento para la pólvora. Ahora, la propiedad del salitre para el siglo XIX era inglesa. Posterior al siglo XX ya se diversifica esta propiedad. El florecimiento de la industria salitrera va a ayudar a la producción triguera de la Araucanía. También va a generar recursos obtenidos para el Estado para generar obras públicas, educación, empresas públicas y más burocracia. Además, va a desarrollar la industria impulsando a empresas de alimentos y ferrocarriles. Y el desarrollo demográfico, vamos a tener que el crecimiento de la población va a estar
focalizada en el norte del país. Todo esto va a estar bajo el modelo de desarrollo orientado a la monoproducción de materias primas, o sea, solo producción de materias primas. Durante más de 45 años la economía chilena dependió de la riqueza del salitre. Ahora, la crisis económica del año 1929 pone fin a este ciclo salitrero. Además, en este periodo vamos a tener todo el problema de la cuestión social en Chile. Primero, las causas de la cuestión social va a ser el proceso de la industrialización, extracción del salitre, modernización de las ciudades. Además, vamos a tener el crecimiento de la migración del campo a la ciudad debido a la modernización, las nuevas industrias, mejor calidad de vida. También vamos a tener la indiferencia de los gobernantes de la oligarquía, por ende un parlamento y un ejecutivo que desconoce los problemas de la clase obrera. Como consecuencia de la cuestión social vamos a tener precarias condiciones de trabajo, bajos salarios y leyes laborales, malas condiciones de vivienda, como en Cité, conventillo, rancho, entre otros, hacinamiento y falta de acceso a agua potable y alcantarillado, transmisión de enfermedades por mala nutrición y falta de conocimiento de higiene, y por último las manifestaciones del descontento social a través de las huelgas, manifestaciones generales y paralizaciones de obra. Ahora, el fin del periodo parlamentario vamos a tener primero el Ejecutivo y el Legislativo en general. El gobierno, el parlamento de la época era reactivo y no propositivo, siempre tomarlo en cuenta. Así surgieron las primeras leyes sociales y laborales, que fueron 1896, Consejo Superior de Higiene Pública, 1906, la Ley de Habitación Obrera, 1907, Ley de Descanso Dominical, 1914, Ley de Salas Cunas, mismo año donde parte la Primera Guerra Mundial, 1924, la Ley del Contrato de Trabajo y Seguro Obrero. Solo estas leyes se generaron en el periodo del Parlamento. Llegando al centenario de la nación, la opinión pública manifestaba cada vez el malestar social. La oligarquía mantenía inmóvil el sistema de gobierno y no reconocía a las clases obreras, desconocía lo que era la cuestión social. El presidente Arturo Alessandri, último presidente del sistema parlamentario, buscaba llevar a cabo su plan de gobierno, pero el Parlamento inmovilizaba su labor. Proyecto para modificar la Constitución de 1833 fue bloqueado por el Congreso. La oligarquía se niega a acceder a las reformas sociales. En septiembre de 1924 se entra en una crisis política, lo que me va a llevar al ruido de sables, donde los militares van a entrar al Congreso para, primero, impedir que los parlamentarios se suban el sueldo y, segundo, para fomentar las leyes sociales que no se podían haber implementado. Por ende, la intervención militar provoca la renuncia de Alessandri al cargo de presidente. Se aprobó sin debate las leyes sociales. Se constituye una junta militar que asume el poder y disuelve el Congreso. Convoca a Alessandri para que retome su cargo de presidente y convoca la redacción de una nueva constitución. Por ende, se crea la Constitución de 1925 y marca el fin del parlamentarismo. Por ende, lo que viene después va a ser el presidencialismo de 1920 al 1938. Después vamos a tener los gobiernos radicales del 38 al 58 para seguir con el presidencialismo que va a durar hasta el año 1973. Ahora, vamos a partir con Alessandri de 1920 al 25, donde su gobierno marca el fin del parlamentarismo con la creación de la Constitución de 1925. Las leyes promulgadas van a ser Ley del Contrato de Trabajo, Ley de Seguro Obrero y Ley de Accidentes del Trabajo. La Constitución de 1925 incrementó el poder del presidente y la disminución del poder del Congreso. Después vamos a tener como presidente al señor Emiliano Figueroa, 1925 a 1927. Se comienzan a aplicar las leyes de la nueva Constitución. Se contrata la misión Kemeret. Comienzan las negociaciones con Perú por Tacna y Arica. Y deja el cargo por la presión de Carlos Ibáñez del Campo, el cual sucede como presidente posterior. Ahora vamos a tener la Gran Depresión Económica para el año 1929. Por ende, de ahí en adelante, la Gran Depresión Económica
me va a marcar todos los gobiernos que siguen en el presidencialismo. Por ende, Carlos Ibáñez tuvo que soportar la crisis económica y su gobierno va del 27 al 31. Modernizó el Estado creando la Contraloría General de Gobierno, Carabineros, la Fuerza Aérea de Chile, LAN Chile, afrontó el inicio de la crisis económica de 1929, aumento del desempleo y de la pobreza en nuestro país, un 88% menos de exportaciones y migración hacia las grandes ciudades. Después vamos a tener la República Socialista. En el contexto de las crisis económicas, las Fuerzas Armadas generan una junta de gobierno integrada por Dávila, Mate, Puga y Grau. Buscaban fomentar el bienestar, eliminar el imperialismo extranjero e industrializar la nación. En el papel suena lindo, en la práctica no funcionó ya que finalizó el 13 de septiembre de 1932. Duró aproximadamente unos 6 a 7 meses. ¿Por qué no funcionó? Porque muchos generales, pocos soldados. ¿Esto qué quiere decir? Rivalidad entre Dávila, Mate, Puga y Grau. Entre estas rivalidades hubo un desorden político y no se pudo aplicar esta llamada República Socialista. El segundo gobierno de Alessandri fue del 32 al 38. Puso en marcha el sistema electoral de representación proporcional. Terminó con los cuartelazos y los caudillismos militares. Reactivó la economía gracias al Ministerio de Hacienda. Además, los partidos políticos de este periodo van a ser, por el lado de la derecha, los nacionalsocialistas, nazi, así es, el partido nazi también estaba en Chile y tenía también diputados. Los conservadores, la Falange Nacional, que después se va a llamar Democracia Cristiana, y los liberales. En el centro vamos a tener a los liberal democráticos y al Partido Democrático. Y en el ala de la izquierda vamos a tener a los radicales, los socialistas de Chile y los comunistas de Chile. Ahora, en términos generales, ¿qué factores influyeron en la democratización de la sociedad? Primero, debido a la crisis del salitre en 1929, provocó que el Estado asumiera nuevos roles como benefactor y empresario, cuyo objetivo fue aumentar el bienestar social y fomentar a la industria a través del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Modelo Easy, lo que buscaba dejar de depender de la economía extranjera. Además, los sectores sociales antes excluidos, como la clase media, los obreros, los campesinos, las mujeres y los jóvenes, tomaban protagonismo y comienzan a participar en los espacios públicos, logrando la ampliación del sufragio y de otros derechos como los laborales. Además, las transformaciones culturales como la manifestación de los medios de comunicación, el aumento de la participación juvenil en los movimientos musicales, la masificación de la cultura a través de la prensa profesional, todos estos puntos fueron relevantes dentro de este proceso de democratización y que ayudaron al país para su evolución política y democrática. Si te gustó mi video, no olviden darle una compartida, un like y suscribirte a mi canal porque es gratis. Así que aprovechalo y con eso me apoyarás también a que esté subiendo más material. Ahora también me puedes encontrar en Twitter, porque tengo Twitter, en @audarturo. Y solamente les deseo lo mejor, con esto me despido y nos estamos viendo en una próxima entrega.